Hoy es lunes, abril 28 de 2025. Me encuentro con Jaime Luna, que es un Loan Officer, y vamos a hacerle una entrevista, vamos a hacerle preguntas. La idea es educar a los futuros compradores. Bueno, Jaime, cuéntame un poquito de tu background. Hola Daniel, gracias por la invitación a esta entrevista. Mi nombre es Jaime Luna, soy un mortgage broker independiente. Tengo 25 años aproximadamente en esta industria y mis oficinas están en Coral Springs, pero yo trabajo en todo el estado de la Florida. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mira, Jaime, ¿cuáles son los requisitos básicos para calificar para un préstamo hipotecario? Para calificar, tú necesitas tener por lo menos un puntaje de 580, aunque hay programas donde no necesitas tener un puntaje, pero digamos que en general 580 te ayudaría para calificar a un préstamo que se llama FHA y otro préstamo que se llama VA, que es para veteranos. Para préstamos convencionales necesitas un mínimo de 620. Y para otros préstamos con verificación de ingresos alternativa necesitas un puntaje mayor. Ya depende del tipo de calificación, el monto, pero yo diría que con un mínimo de 620 podemos calificar. Perfecto, eso me lleva a la otra pregunta que te voy a hacer. ¿Qué tipos de préstamos existen y cómo saber cuál es el más conveniente para cada comprador? Daniel, ahora hay muchas opciones. Ya no estamos en la época donde solo había préstamos convencionales, FHA y para veteranos. Ahora en los últimos años se han creado varias opciones donde tenemos verificación de ingresos alternativa, así se llaman estos programas, donde no tenemos que presentar la documentación tradicional de ingresos que son declaración de impuestos, colillas de pago, formularios W2, sino que se puede hacer préstamos a través de otro tipo de documentación, como por ejemplo tenemos préstamos donde se enfoca en estados de cuenta bancarios, ya sea personal o de una compañía, donde los depósitos que la persona muestra, el promedio de los depósitos mensuales, se llega a utilizar como ingresos. No quisiera enfocarme tanto en eso porque necesitaría un poquito más de tiempo, pero además de ese tipo de préstamos, tenemos otro tipo de préstamos donde utilizamos un estado financiero que se llama Profit and Loss. También lo hacemos a través de formularios 1099. Y también tenemos otros programas donde no necesitamos verificar ingresos o empleo, pero se necesita un puntaje mínimo de 680 y el 20% de entrada. O sea que el puntaje de crédito es clave para todo esto, ¿verdad? Exacto, mientras el puntaje de crédito sea más alto, hay más opciones y es más fácil la calificación. Perfecto, bueno, cambiando un poquito de tema, los compradores de casa por primera vez, ¿qué beneficios están disponibles para ellos en este momento? Hay varios beneficios que son muy buenos, por ejemplo, para personas que están empezando, es bastante difícil conseguir una buena entrada, un buen down payment. Entonces, para primeros compradores existe la opción de un préstamo convencional con el 3% de entrada. También existen los préstamos de FHA que exigen únicamente el 3.5% de entrada. Y también existen programas de ayuda donde ciertas entidades, ya sea públicas o privadas, están dando un crédito, digamos como una donación para que las personas que son primeros compradores tengan algo de ayuda para ya sea la entrada o los gastos de cierre. Bueno, qué bueno, eso es muy importante porque los primeros compradores generalmente no están en la mejor situación económica que uno desearía para poder realmente poner de su bolsillo todo el dinero para el down payment y para los gastos de cierre. Exacto. Más o menos resumidamente, porque yo sé que si no sería muy largo, ¿cuáles son el proceso completo desde la preaprobación hasta el cierre, digamos? No pretendo una explicación detallada, pero a grandes rasgos, ¿cómo es el proceso? Sí, muy importante, Daniel.
Es muy importante que las personas se preparen, porque al prepararse van a saber exactamente para qué es lo que califican y no van a perder su tiempo ni nuestro tiempo. El proceso de la calificación es bien sencillo. Yo tengo que tomar nota de su información, hacerles preguntas, conversar con ellos para empaparme de su situación. El proceso es que hay que llenar una aplicación. En la aplicación se necesita poner su información personal, nombre, fecha de nacimiento, número de seguro social, dirección, saber dónde han trabajado por los 2 últimos años, para luego correrles el crédito, y el último paso sería colectar la documentación respectiva. Ahí logramos la preaprobación. Luego que el cliente está preaprobado, se submite una oferta, la oferta es aceptada, te llega a ti la oferta para empezar a trabajar en el préstamo. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Básicamente el primer paso formal es que yo como lender tengo que hacer llegar al aplicante o los aplicantes los loan disclosures. Este es un paquete de documentos que les da mucha información. Entre los documentos que ellos van a obtener va a estar un estimado, la aplicación completa y cuáles son también sus derechos. Una vez ellos hayan revisado los documentos, firmado los documentos electrónicamente, tenemos que hablar sobre asegurar la tasa de interés, que es algo muy importante, ya que en este mercado que ha estado fluctuando, la tasa de interés ha estado fluctuando tanto, ver y hablar al respecto. También tenemos que ordenar el avalúo, tenemos que ordenar la documentación de la transferencia del título de propiedad, que en la Florida se llama el deed. Tenemos que empezar el proceso de los seguros, conseguir los seguros para la propiedad. Hay muchos pasos que dar. Relacionado con esta pregunta, ¿qué documentos se necesita tener un comprador listos para iniciar el proceso? Creo que es una pregunta muy importante porque a veces los compradores omiten algún documento. Esto atrasa todo el proceso. Sí, muy importante. Los documentos básicos son identificación, puede ser licencia de conducir, puede ser identificación del estado. Necesitamos documentar trabajo e ingresos. Para esto necesito las 2 últimas colillas de pago, formularios W2 de los 2 últimos años. Para las personas que son independientes, que son self-employed, necesito taxes de los 2 últimos años. Si han sido self-employed por menos de 5 años, si han sido self-employed por más de 5 años, solamente necesitamos presentar 1 año de taxes. Necesitamos también documentar el dinero que ellos van a necesitar para la entrada, para los gastos de cierre. Para esto voy a necesitar 2 últimos estados de cuenta bancarios. Esos serían los documentos principales. Está bien, está muy importante saber todo eso. A grandes rasgos, ¿cuáles son las principales diferencias entre un préstamo FHA, convencional, VA y USDA? Todas son muy buenas opciones. Yo diría que dependiendo del caso, dependiendo del comprador, una opción va a ser mejor que la otra. Los préstamos convencionales, yo diría que son los mejores préstamos para las personas que tienen buen crédito. Si es que una persona no tiene buen crédito, tal vez FHA sea la mejor opción, porque igual FHA te da una muy buena tasa de interés aunque tu crédito no esté. La diferencia más grande entre estos 2 préstamos, porque voy a poner por aparte VA y US, el mortgage insurance. Con un préstamo convencional no es un porcentaje fijo, depende de el puntaje de crédito, el tipo de propiedad, el monto de down payment, y con FHA es un porcentaje fijo, independientemente de cuál sea el puntaje de crédito, el tipo de propiedad, el down payment. Esa es la diferencia más grande. USDA, pues a grandes rasgos, comentarnos un poquito de qué se trata. Sí, 2 préstamos muy buenos. Yo diría que en mi punto de vista personal, VA es la mejor opción que existe si es que una persona ha sido veterano y califica. El VA te da la opción de comprar una propiedad sin tener ningún down payment, y para los veteranos que tienen algún tipo de beneficio a través de VA, tal vez no les toque pagar lo que se llama el VA funding fee, que
es un beneficio también bastante grande si es que no lo tienen que pagar. SDA se utiliza para propiedades que son tal vez un poco más rurales, también permite el 100% de financiamiento, es un programa muy bueno, buenas tasas de interés, pero no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Perfecto. Te iba a preguntar cuáles eran los pros y las contras de cada préstamo, pero ya lo explicaste, así que pasamos a la próxima pregunta que mucha gente no sabe. ¿Puedes explicarme qué es el PMI, Private Mortgage Insurance? Claro, el Mortgage Insurance es un seguro que cubre al lender, al banco, al lender que va a dar el préstamo en caso de que la persona que está tomando el préstamo deje de hacer el pago y la propiedad se vaya a foreclosure. Este seguro es un requisito para todo préstamo convencional donde la entrada es menos del 20%. Con FHA funciona un poco diferente. Con FHA siempre es requerido independientemente de cuánto sea el down payment. Distinción entre convencional y FHA. Con préstamo convencional, este seguro, este mortgage insurance, es proporcionado por una compañía privada. En el caso de FHA, el seguro es proporcionado por el gobierno. Perfecto. Esta es una pregunta que mucha gente me hace. Las tasas de FHA generalmente son más bajas que las de convencional. Y cuando pones en la cuenta el PMI, que es obligatorio en el FHA por la vida del préstamo, digamos, el pago final, el pago final mensual, si consideras la tasa de interés de FHA más el PMI y consideras el convencional, suponiendo que alguien entregó el 20% en los dos casos para hacer justo la comparación, ¿qué es más conveniente para el comprador? ¿Un convencional entregando 20% pagando una tasa más alta y no pagando PMI? ¿O un FHA entregando 20% también que tenga que pagar el PMI por la vida del préstamo? O sea, los números finales, siempre ¿qué aconsejas tú en esa situación? Te hago esa pregunta porque me la hace muy seguido la gente. Y haciendo números, siempre sería mejor ir con un préstamo convencional porque no van a tener que pagar el mortgage insurance. Especialmente para las personas que no tengan un puntaje tan alto, va a ser muy beneficioso que vayan con un préstamo convencional sin mortgage insurance. Porque con FHA siempre lo van a tener que pagar, no hay forma de quitarse el mortgage insurance encima a menos de que refinancien el préstamo. Ok, ahí me llevas a la próxima pregunta que te quería hacer. En el FHA, el PMI es por los 30 años del préstamo y no hay manera de librarse de eso. En el convencional, supongamos que no entregaste un 20%, entonces tenés que pagar PMI, pero llega un momento que tú ya llevas pagado más del 20% de la casa, tú puedes solicitarle al banco que te quite el PMI. Y correcto. En un préstamo convencional, tú tienes que pagar el mortgage insurance por mínimo 2 años, y después de 2 años, si es que tú has hecho abonos a la deuda y debes menos del 80% del valor de la propiedad, o sabes que la propiedad ha subido de valor considerablemente y tu deuda está por debajo del 80% del valor de la propiedad, puedes pedir al lender que te elimine el mortgage insurance. Es un proceso que no es muy complicado. Ok, perfecto. Eso es una gran ventaja, me parece a mí. También, desde el punto de vista de un agente de ventas, de un realtor, cuando tú haces una oferta y tienes una oferta con un convencional y compites con una oferta con un FHA, generalmente el vendedor va a preferir agarrar una oferta con convencional. O sea que por ahora es más ventajoso desde todo punto de vista el convencional, al menos que uno no tenga los requisitos para poder aplicar un convencional, ¿cierto? Correcto, sí. Siempre he notado que los vendedores prefieren un comprador con un préstamo convencional, que no estoy 100% de acuerdo. Un préstamo FHA es muy bueno y una persona que viene calificada por FHA no va a tener problemas en terminar con la transacción. Perfecto. Los argumentos que yo he escuchado de algunos realtors representando a los vendedores es que las inspecciones del FHA son un poquito más estrictas. No sé hasta dónde es cierto, pero eso es el argumento que he escuchado. Hasta cierto punto es correcto. Las inspecciones y el avalúo es un poco más estricto. Sí, cierto. ¿Cómo influye el puntaje de crédito en la aprobación del préstamo y la tasa de interés? Influye muchísimo, especialmente en los préstamos convencionales. Como ya tú sabes, en un préstamo FHA, convencional, VA, USDA,
no somos nosotros ni es el lender, una persona el que aprueba, sino que son los sistemas de underwriting automáticos de Fannie Mae y Freddie Mac, DU y LPA. Estos sistemas leen la información que está en la aplicación, más toda la información que está en el reporte del crédito, y te dicen si es que la persona está aprobada o no. Con un préstamo convencional necesitas 620, pero el tener 620 o 630, 640 no significa necesariamente que tú califiques para el préstamo. Puedes tener 640 y el sistema te puede decir que no. En FHA es un poco más fácil calificar. Perfecto. Entonces, la otra pregunta es, ¿cómo se determina la tasa de interés que recibirá un comprador? También hay muchos factores que determinan la tasa de interés. Como te había dicho antes, el puntaje de crédito, muy importante, el tipo de propiedad, ya sea una casa o un apartamento, un condominio. Los condominios tienen una tasa ligeramente más alta. La entrada también determina la tasa de interés. El gobierno no hace mucho cambió las reglas donde está ayudando a las personas que no tienen tanto down payment. Entonces una persona que está entrando tal vez con el 3, el 5, el 10%, no necesariamente va a tener una tasa de interés más alta que una persona que entre con el 20%. El gobierno lo cambió y está haciendo que las personas que tengan menos down payment obtengan una tasa de interés ligeramente mejor. Ya hablamos un poquito de esto, pero quiero profundizar un poquito más. ¿Existen programas que ayuden con el down payment, pago inicial? ¿Y quién calificaría para esos programas? Sí, existen programas a través de entidades privadas como lenders y existen programas a través de entidades públicas, las ciudades, los condados, el estado. En el momento estoy trabajando con un programa donde los primeros compradores están recibiendo una ayuda de hasta $5,000 y es muy fácil calificar. Poner la dirección donde la persona vive y el sistema te dice si es que califican o no. Hay otros programas de ayuda, como por ejemplo el Florida Bond, que dan también ayuda. Son programas que han estado en vigencia por mucho tiempo. Y ahora en julio 1 nos han comunicado que otra vez el programa de Hometown Heroes va a tener fondos. Eso es una muy buena noticia. No sabemos todavía los requerimientos, cada año los han cambiado. Hemos escuchado que van a cambiar ahora también. Hay que esperar el 1 de julio entonces para tener información más actualizada. Correcto. Hablamos del Down Payment Assistance, ahora te pregunto si hay asistencia disponible para cubrir los gastos de cierre. Es lo mismo, este programa de ayuda puede ser para down payment o puede ser para gastos de esas dos opciones. Bueno, una pregunta un poquito más técnica. ¿Qué es el interest rate buy down y cómo puede beneficiar al comprador? El interest rate buy down es una forma de ayudar a las personas que están comprando una propiedad para que tengan un pago inicial más bajo. Y es una ayuda para personas que tal vez van a tener payment shock. Esto significa que, digamos, estaban pagando $2,000 de renta y ahora van a comprar una propiedad donde el pago mensual va a ser $3,000. Entonces a esto nosotros le determinamos como payment shock. Para que esto no sea tan influyente, se puede hacer un rate buy down donde digamos que la tasa de interés inicial es del 6.5 y aplicando un seller credit o con fondos tal vez del mismo comprador, se puede bajar la tasa de interés el primer año o el primero y el segundo año o el primero, segundo y tercer año, donde la tasa de interés baja el primer año un 2%, el segundo año un 1%. Y eso hace que el pago mensual también sea menor y el payment shock sea menor. Cuando se hace la precalificación y tenemos ese sistema, vamos a poner por ejemplo el primer año 3,5%, el segundo 4,5% y el tercero 5,5%. ¿Qué se tiene en cuenta en el momento de la precalificación? ¿Cuál de esos pagos es lo que se toma en cuenta? ¿El del 3,5%, el del 4,5% o el del 5,5%? El del 5,5%. Se cuenta la tasa de interés que ellos van a tener después de que se termine
el buy down. Bueno, esa es una pregunta que creo que ya la respondiste parcialmente, pero ¿es posible comprar una casa con poco o ningún dinero de entrada? ¿Y en qué caso sería posible? Sí, hay programas donde ahora se puede financiar el down payment. FHA tiene un programa donde te dan el dinero para financiar el 96.5% y también te dan un segundo mortgage para financiar el 3.5%. La tasa de interés va a ser 2% más alto. Hay esas opciones y son muy buenas. Muy interesante también. Bueno, esta pregunta también la contestaste, pero ¿una persona que trabaja por cuenta propia o que no tiene crédito puede calificar para un préstamo? Sí, una persona que es independiente, pues digamos que el 50% de los compradores son independientes y como te había explicado, hay diferentes métodos por los que podemos calificarlos. Taxes, bank statements, 1099, profit and loss. Y para personas que no tienen crédito, hay muchas menos opciones, pero sí hay opciones. Una persona que esté nueva en este país, que ya lleve 1 año, 2 años trabajando aquí, pero todavía no sacó tarjetas de crédito, no tiene un crédito, pero tampoco tiene un crédito malo. ¿Qué le aconsejarías a esa persona? Todo aplicante tiene que tener 2 años de estatus migratorio legal. Si es que una persona está nueva acá, tiene que tener 2 años con su permiso de trabajo para poder calificar. Muy bien. ¿Qué errores comunes cometen los compradores durante el proceso hipotecario? No, esa es una muy buena pregunta. No haberse calificado o no haberse educado desde un principio en lo que es el proceso de compra de una hipoteca. En mi punto de vista es muy importante estar en contacto con un realtor y con su lender para prepararse antes de comprar. Para cuando llegue el momento de comprar, todo corra sobre rieles, todo sea fácil. Es algo que la gente a veces no tiene en cuenta, pero sí es muy importante eso. De acuerdo, el 100%. Ok, ¿cuánto tiempo toma generalmente cerrar un préstamo hipotecario? 30 días después de que existe un contrato ya ejecutado, diría que 30 días es un tiempo normal para cerrar una transacción. Podría ser Perfecto, pero digamos que 30 días sería tiempo suficiente, con un margen de error de unos 10 días, digamos. Sí, correcto. Tal vez 5 días. ¿Qué se puede hacer si un comprador fue rechazado para un préstamo? ¿Hay alternativas? Sí, ya depende de las razones por las que haya sido rechazado, hay otras alternativas. Tratar de utilizar un garante. Un garante es un familiar cercano que pueda entrar en la aplicación con el comprador. Y el garante no tiene que tener crédito excelente, tiene que cumplir con los requisitos también. Esa es una de las opciones. ¿Qué consejos le darías para mejorar la posibilidad de obtener una aprobación rápida y sin complicaciones? Yo diría que las personas se tienen que educar mucho, tienen que leer mucho con respecto a cómo funciona el crédito. El crédito es muy importante. Saber crear buen crédito, un buen historial de crédito es muy importante. Muchas personas creen que simplemente utilizar las tarjetas les va a ayudar a crear crédito, pero no es necesariamente así. Tienen que saber cuánto pueden ellos utilizar. Hablando un poquito de la utilización de las tarjetas, a mí me explicaron que la situación ideal sería no gastar más de un 30% del crédito que tenés en la tarjeta y no pagar el 100% de ese 30% todos los meses, sino dejar una pequeña cantidad para el mes siguiente y que eso te ayuda a mejorar el crédito. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Estoy de acuerdo con la parte de no pasarse del 30% del límite. En cuanto a pagar el saldo completo, no. Yo creo que no, eso no sería un problema, eso no te causaría mal crédito pagar la deuda. Ok, o sea que el 30% sería como un consejito darle a la gente, que si tiene una tarjeta de $1,000, no gaste más de 300 mensuales. Correcto. Este es un punto muy importante porque mucha gente me dice, tengo un límite de 2,000 y yo utilizo 1,800 y siempre pago todo el saldo total al final de mes, pero mi crédito no está claro. Bueno. Problema de que se han pasado del 30%. Eso es un buen consejo entonces para la gente que quiera mejorar su crédito, que mantenga sus tarjetas al 30% o un poquito menos y la paguen todos los meses. Supongamos que tenemos un cliente que quiere comprar dentro de los próximos 6 a 12 meses y su situación no es la perfecta.
¿qué le diríamos a ese cliente que haga en los próximos 6 a 12 meses? Primero que nada, tiene que hablar con un mortgage lender y saber cuál es su situación y tener un plan, crear un plan, ya sea que su problema sea empleo, ingresos, crédito y los fondos. Tiene que tener un plan para saber cómo tiene que hacer para llegar a poder comprar la propiedad. Sin un plan. O sea, resumimos todo con la palabra planificar. Su realtor, contactarse con su lender bajo para estar listo para comprar en el momento que la persona desee comprar. Pregunta que se me ocurrió ahora. Estábamos hablando del programa Heroes. ¿Puedes explicarle a la gente de qué se trata el programa Hometown Heroes? Es un programa de ayuda que se creó, que el estado de la Florida creó cuando estábamos en la pandemia, donde el estado puso fondos disponibles para las personas que estaban en el front line, ya sean policías, enfermeros, enfermeras, doctores, profesores, y este programa estaba ayudando a ellos a tener dinero para la entrada y o gastos de cierre. Cambió un poco después de la pandemia. El programa se amplió para todas las personas que vivan en la Florida y que trabajen en la Florida y que sean primeros compradores. Y ahora en julio no sé si es que va a cambiar otra vez. No sabemos todavía cuáles son los requerimientos para este año. Ahora, hablando un poquito así brevemente, ¿cómo consideras tú que están los intereses en este momento? ¿Cuál es tu opinión de qué pasará en los próximos 6 meses con el tema de los intereses? Más que nada dando una valoración de la información estadística histórica que manejamos. Las tasas de interés han estado fluctuando muchísimo últimamente, en los últimos meses han estado fluctuando muchísimo. En este momento, abril 28, 2025, una persona con buen crédito, primer comprador para un préstamo convencional, yo diría que la tasa de interés fluctuaría entre el 7, el 7.25 de FHA, tal vez un poco por debajo del 6.5. Son tasas que en este momento están un poquito altas. No hace mucho estábamos por debajo del 7% y hace unos meses estábamos por alrededor del 6% y FHA estaba por el 5.25%. Entonces han fluctuado mucho. Nadie, ni siquiera los expertos financistas podrían predecir qué es lo que va a pasar. Mi sugerencia para todas las personas que están comprando, que entran en contrato, es asegurar la tasa de interés inmediatamente para evitar la fluctuación. Porque si es que los calificamos con una tasa de interés, digamos, del 6.5% y no aseguramos inmediatamente, corremos el riesgo de que la tasa de interés suba y luego ya en medio del proceso de su aplicación ya no califica. Me lleva a la próxima pregunta. ¿Cómo se hace para asegurar la tasa de interés? Es muy fácil. Simplemente nos tenemos que hacer números y los aplicantes, los compradores me tienen que decir que están de acuerdo y que quieren asegurar la tasa de interés. Es un proceso que yo hago que toma un par de minutos, segundos. ¿No aseguras la tasa de interés, digamos, al 6,5% y luego dentro de 2 semanas esa tasa baja al 5,5%? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con esa tasa de interés? Es factible de que se pueda renegociar la tasa de interés. Esa fluctuación que tú me dices no se da. Pero si es que, digamos, bajaría el 0,5%, se puede negociar para que el aplicante tome una mejor tasa de interés. Bueno, espero que esta información les haya sido útil. Si estás pensando en moverte a la Florida a comprar una casa nueva o una casa de reventa, esta es una gran oportunidad para hacerlo bien informado. Si quieres ayuda personalizada, puedes contactarme directamente o dejar un comentario o una pregunta. Gracias, Jaime, por acompañarnos hoy y compartir tanta información valiosa. Gracias a ti, Daniel. Estoy a las órdenes. Jaime Luna, Lending Spot. Me pueden conseguir a través de mi celular 954-471-9218, mi email jluna@lendingspot.com. Mi oficina está en Coral Springs, 8307 West Atlantic Boulevard, Suite 106, Coral Springs 33071. Perfecto. Dale like, comparte este video con alguien que esté pensando en comprar casa y no olvides seguirme para más tips, oportunidades
y asesoría personalizada. Nos vemos en la próxima.